Bronze Age Mindset, parte 3. Hombres de poder y el ascenso de la juventud. 49. La vida alcanza su punto máximo no en la aldea de chozas de paja gobernadas por mamás locas, sino en el estado militar. En la Grecia arcaica, en la Italia renacentista y en la vasta extensión de la heroica Edad de Piedra antigua, en el corazón de la Edad del Bronce de los grandes carros de guerra, vivieron hombres de poder y magnificencia en grandes cantidades. Somos inferiores a ellos en todos los sentidos. Físicamente, espiritualmente e intelectualmente nos superan en todo. Doy un ejemplo. Nuestros atletas de élite, nuestros operadores de fuerzas especiales, no son nada comparado con ellos. Se han encontrado huesos paleolíticos, fémures tan robustos que ni nuestros velocistas ni levantadores de pesas más fuertes se les comparan. Estos hombres eran capaces de sostener velocidades impensables hoy. Conocés la historia de Maratón, pero no toda. El verdadero logro físico no fue solo el soldado que corrió unas 20 millas hasta Atenas para advertir al pueblo. El ejército entero estaba alineado en la playa con pesadas armaduras de bronce frente al enemigo. Cuando los persas desembarcaron, los griegos cargaron contra ellos desde más de 1 kilómetro de distancia. Los persas quedaron asombrados ante esa línea de bronce reluciente corriendo hacia ellos y su grito de guerra. Estos hombres corrieron 1 milla con armaduras muy pesadas, llevando además lanzas de más de 2 metros. Arrojaron al mar a los invasores. Y justo después de este esfuerzo tremendo, marcharon, todavía con la armadura puesta, todo el camino de regreso a Atenas sin detenerse para impedir que los persas hicieran un desembarco oportunista allí. No creo que ninguna unidad militar especial de hoy pueda igualar tal hazaña. Y estos eran ciudadanos comunes de Atenas. Y aún más, nos superaban también en mente y espíritu. Sus sofistas eran capaces de recordar 50 nombres o más tras escucharlos una sola vez. Algunos tenían el don de la visión remota, ese que anhelan los Rosacruces y que los servicios de inteligencia soviéticos y estadounidenses intentaron redescubrir en vano. Aquí es donde la vida alcanza su cúspide. ¿Conocés su gran arte, ciencia y literatura o creés conocerlos? Pero estos eran ante todo hombres de conquista, de exploración y de aventura. Esquilo mandó a grabar en su tumba que luchó en Maratón, no que escribió sus obras. El hombre libre es un guerrero y solo el hombre de guerra es un hombre de verdad. Debemos mirar sus vidas y hazañas en busca de inspiración y anticipar, con entusiasmo, que ese tipo de vida volverá. Me temo que, al final, los ejemplos de los hombres antiguos de mano fuerte, los hombres de poder antiguos, serán muy desalentadores para muchos de ustedes, porque no pueden replicar fácilmente sus logros ni su poder en nuestro tiempo, y además, muchos de ustedes en realidad son nenitas comparados con ellos, en su sangre misma. Pero creo que es bueno que todos recordemos que usamos calzones de encaje al lado de ellos. Además, aunque no puedas emularlos en todo, porque vivimos en una era de represión total, aún puedes sacar inspiración de sus ejemplos e intentar vivir algo parecido. Intentar vivir según una mentalidad de la edad del bronce. No malinterpretes esto. Este no es un libro de autoayuda y no puedo decirte cómo vivir. Nadie puede. Me preocupa la sujeción de la vida y la asfixia de la vitalidad. Espero mostrarte que las cosas no tienen por qué ser así y que no necesitas limitarte a cosas pequeñas. Sobre todo debes aspirar al gran objetivo, una independencia física y militar. Solo el guerrero es un hombre libre. El único gobierno legítimo es el gobierno militar y toda otra forma es tanto hipócrita como destructiva de la verdadera libertad. Tenés que apuntar alto. Unite con tus amigos en el camino del poder y sabé que nada tiene derecho a detenerte y nada puede detenerte. Digo esto especialmente a los militares y a quienes lo serán.
Hace algún tiempo hablé con otra rana sobre el generalísimo Alfredo Stroessner. Fue dictador de Paraguay durante 40 años. Se acostaba a la 1 de la mañana y se levantaba a las 4. Aparte de eso, tomaba una siesta de 2 horas por la tarde. Esto era antes del aire acondicionado y la siesta es una necesidad en los lugares tropicales. El resto del día trabajaba sin descanso por su país y para mantener a raya a la secta comunista, satánica y sanguinaria que había masacrado a su pueblo. Pero también lo hacía por su propia gloria. Esta rana me dijo, sí, esa energía es admirable, pero hay que ser específicos. No podés alentar a la gente a esforzarse así para triunfar en World of Warcraft o en su carrera como diseñador de interiores. Eso no tiene ningún honor. Y estoy de acuerdo. Pero cuando miras las épocas en las que la vida ascendía, ves que la gran vitalidad de su sangre era la misma que el gran objetivo que perseguían. Y aunque vivimos en la era más degradada de todas las eras, aún es posible, como verás, romper esta Babilonia y dejar que el fuego eterno de la juventud te impulse a las cumbres del poder. En tu propia vida podés quebrar su poder y ascender a un caos de alegría y destrucción. Y en nuestro futuro ya veo, como una imagen tenue en la lejanía, al borde del vasto océano en el crepúsculo violeta, veo las islas de Hiperbórea, al borde de este leviatán, donde podremos establecer nuestros puestos de avanzada y someter a esta gran bestia desde afuera. 50. Imagina a un Mitt Romney, pero distinto. Un Romney que fuera realmente capaz de actuar como luce y que estuviera a la altura de su apariencia. Imagina a un Romney joven que levanta a la nación a una nueva guerra contra la India solo por el poder de su carisma y su discurso. Luego parte en barco para encabezar los ejércitos que conquistan la India. Pero entonces llegan rumores de que Mitt organizó una cena satanista con misa negra en Nueva York. Además, una mañana la gente se despierta y descubre que alguien profanó el Museo del Holocausto y el monumento a Lincoln. Se esparce el rumor de que fue Mitt y sus amigos, como preparación para derrocar al gobierno. Así que lo llaman de vuelta de su mando para ser juzgado. Pero en vez de regresar, Mitt huye a Rusia, donde se convierte en uno de los principales asesores de Putin. Aunque pronto tiene que irse a toda prisa cuando se descubre que estaba acogiendo en secreto a la esposa de Putin, escapa a China, donde otra vez milagrosamente se convierte en una figura política importante y asesor, adoptando las costumbres y el idioma chino con facilidad. Después de un tiempo deja China y termina viviendo en Afganistán con las tribus locales, como uno de ellos, en una de sus fortalezas de barro donde finalmente es encontrado por fuerzas especiales estadounidenses, y se lanza a luchar cargando contra ellos una y otra vez con ametralladora, vistiendo una gloriosa armadura negro y dorado y auriculares al estilo Dune. Exactamente así, y más aún, fue la vida del antiguo Alcibíades de Atenas. ¡Qué inconcebible! Incluso alguien tan versátil y extravagante como Trump está muy lejos de algo así en nuestra época. Aunque al menos él hace que un tipo así parezca de alguna manera creíble. No hay casi nada comparable en ninguna otra era de la historia. Alguien como Talleyrand es famoso por haber cambiado de bando entre la monarquía, la república, Napoleón y de vuelta, siendo algo exitoso bajo diferentes formas de gobierno, y eso ya es raro como para hacerlo famoso. Pero todo eso fue dentro de un solo país. La hazaña de Alcibíades es aún más asombrosa porque las culturas de su época realmente eran distintas entre sí, sus formas de vida completamente ajenas unas a las otras, y aún así él se destacó en todas. Yo creo que esto se debe a que en Atenas, donde creció, eligió como su dios patrono al dios de la pasión erótica. Fue un joven muy hermoso, admirado y perseguido por hombres y mujeres. Rechazó los avances del pedófilo pervertido pelágico Sócrates, historia que Platón luego invirtió y retorció como la perra misteriosa y la mefenicia que era. Alcibíades se destacó en atletismo y en la escuela se negó a tocar la flauta porque hacía que tus mejillas se vieran infladas y ridículas.
Otros chicos lo imitaron, considerando que el arpa era noble, pero que tocar la flauta era cosa de esclavos y chupapijas. A medida que crecía en poder, su escudo tenía a Eros con un rayo en la mano, y esto escandalizó a los viejos. De este modo mostraba que era discípulo de la fuerza vital irreprimible, devoto del joven dios de la pasión sexual y la destrucción total. Mostraba que ninguna ley ni palabra de hombre se interpondría en su camino. En el principio era la palabra no. En el principio estaba el fuego demoníaco que estalla en hombres como Alcibíades y arrasa las ciudades de los hombres y expone toda su estupidez. Tales hombres son enviados por la naturaleza para castigarnos y ser nuestra némesis. Ellos son la gran purga. Su historia la cuentan Tucídides y Plutarco, aunque debes saber que este último es un mentiroso famoso. Pero creo que debe haber alguien tan colorido como Alcibíades entre ustedes. 51. El misterio del rigor mortis revela mucho. ¿Por qué la carne muerta se vuelve rígida? Se hizo un estudio donde pusieron carne rígida y muerta en un baño de ATP, el ánimo de la energía celular, y los músculos se suavizaron y relajaron. El estado fisiológicamente energético es el estado de relajación. La carne que está rígida o floja está gastada, pero la biomateria energética vibra en una especie de reposo alerta. Lo ves en la piel resplandeciente de jóvenes muy saludables, esa flexibilidad relajada en la carne, como la de Pietro Boselli. Le escribí una carta para pedirle que permita a docenas de mujeres núbiles tocar su piel suave, brillante, llena y vibrante como de goma, todo en público. El mundo moderno agota, y al hacerlo vuelve todo rígido o lo convierte en una masa amorfa. Fisiológicamente promueve los estresores, el estrógeno, la serotonina, la hiperventilación, la sobreexcitación y todos los signos del agotamiento energético. Le sigue la pérdida de estructura, forma y diferenciación, lo cual era la intención desde el principio. A eso le sigue también una rigidez espiritual e intelectual, la orientación del ideólogo, del activista social, pero también de toda nuestra clase intelectual, tanto de derecha como izquierda, al igual de los que trabajan en el mundo corporativo y en la mayoría del ejército. Son rígidos y están constreñidos porque, en resumen, viven con un miedo total, un miedo de perder algo. No tienen casi nada que perder, pero igual viven con ese miedo. Y por eso, cuando una posibilidad existe de ganancia, o peor aún para ellos de pérdida, reaccionan con desesperación, se congelan de terror y comienzan a hiperventilar. Nuestros políticos son todos así, y tiemblan ante la mano que los va a cachetear. Todos estaban ya tan hartos de sus frases robóticas que repiten por timidez y porque todos están comprados. Por eso alguien como Trump, que parece no preocuparse, que encuentra placer en desafiar y energía en ese aflojamiento escandaloso, seduce. El mundo moderno es un aguafiestas, en resumen. Pero los antiguos griegos eran muy distintos, y también distintos de los hombres serios y acartonados con acento inglés que los interpretan en dramas históricos. Lo que admiraban era un desprecio por las restricciones, una despreocupación que nos escandalizaría hoy, y que molesta especialmente tanto al izquierdista amargado como al conservador que juega a ser tradicional. Había un tal Hipóclides en Atenas. Se decía que era uno de los jóvenes más hermosos. Heródoto cuenta esta historia famosa de un hombre admirado por todo el mundo de su época. Fue, junto con docenas de otros jóvenes de distintas ciudades griegas, a tratar de casarse con la hija de un autócrata muy importante y rico en Sicilia. Este hombre decidió poner a prueba a los pretendientes para encontrar al mejor esposo para su hija. Los alojó por un tiempo, los agasajó con fiestas lujosas mientras los probaba en habilidades atléticas, agudeza mental, conversación y otras cualidades. Es señal de grandeza de este pueblo que el matrimonio no fuera visto como solo una alianza política o económica, sino que su aristocracia prestara atención a la calidad biológica de los emparejamientos. Muy pocas naciones han tenido la libertad ante el miedo de la que hablo. Solo algunos pueblos han tenido el sentido de levantar el hocico del suelo
mirar a las estrellas y considerar algo más que la ventaja inmediata. La forma en que nuestra élite actual se casa y empareja, por cierto, es todo menos eugenésica. Dos personas gastadas, pasados los 30, casándose por razones prácticas. Eso no genera hijos fuertes. Los cuerpos de la gente de mediana edad me provocan náuseas, y te aseguro que a la naturaleza también le dan asco. En cualquier caso, Hipóclides se estaba convirtiendo en el favorito del padre, por todas sus grandes cualidades, su linaje ilustre, su apariencia y su encanto al hablar. Pero en la última fiesta Hipóclides se emborrachó y empezó a bailar sobre la mesa. Luego se puso a bailar de cabeza, apoyado en los brazos, moviendo las piernas. Bueno, sabés que en esa época los hombres no usaban la ropa ridícula y apretada de hoy como los pantalones, así que el padre se ofendió con el espectáculo. Le dijo: Hipóclides, acabas de bailar y perdiste el matrimonio. Y él respondió: a Hipóclides no le importa. En esa sola frase tenés toda la actitud de esta aristocracia hermosa, imprudente y pirata que colonizó y conquistó el mundo que conocían. Es una actitud que enfurece a todos los moralistas de nuestro tiempo, de izquierda y derecha. Hipóclides fue allí para pasarla bien, para mostrar y usar sus dones y su superioridad biológica. Y esas dos cosas son lo mismo. No le importaba ganar o perder una esposa. No fue a actuar como un machito domesticado, listo para bailar al ritmo de un viejo neumático. Despreciaba su propia propiedad tanto como la de los demás. Eso mismo dice Tácito sobre los hombres más nobles entre los germanos, que vivían solo por el gozo de la guerra y el combate. Eso es lo que admiraban los grandes entre los griegos. Otra historia te muestra lo mismo. Es también la actitud de Diógenes el Cínico, cuando Alejandro Magno se presentó ante su bañera y le preguntó qué era lo que más deseaba en el mundo. Diógenes le dijo que se corriera y que dejara de bloquear el sol. Solo quería tomar un poco de sol. Ahora compara eso con nuestros intelectuales esclavos y filósofos, y cómo sus míseros espíritus se inflarían y pavonearían ante la aparición de un burócrata constipado de nivel medio. ¡Qué distinción! ¡El honor! Alejandro dijo que si no fuera Alejandro, le gustaría haber sido Diógenes. No sé si puedo recomendarte ser como Diógenes o Hipóclides. Es difícil, tal vez haya que nacer así. Pero puedo decirte que es mejor aspirar a eso, a esa despreocupación divina que viene de abrazar la fuerza vital, y que esto es lo que este gran pueblo amaba. Cualquier cosa verdaderamente grande debe tener algo de esa despreocupación divina. ¿No creían también los cristianos en danos hoy nuestro pan de cada día? Lo que implica es que eso es suficiente y que no deberías preocuparte por nada más, ni siquiera por la semana. Nietzsche dice cosas buenas sobre la pobreza, la independencia y el buen ánimo. Y estos eran hombres muy pobres, pero los hijos de Dios no necesitan nada más. 52. Schopenhauer explica la despreocupación y la alegre frivolidad de las mujeres por el hecho de que ellas viven en y para el genio de la especie. Aunque no sean conscientes de ello, están llenas de sus fines sin límites que van mucho más allá del individuo, con sus pequeñas ansiedades y preocupaciones. La llegada de la siguiente generación es lo más serio de todo. Ellas viven en la especie, en ellas la especie se rejuvenece. Está de más decir que hablo de las mujeres en el mejor de los casos y la mayoría de los ejemplares están mal hechas. ¿Pero por qué están mal hechas? Les han enseñado a odiar su propia naturaleza e instintos, y en algunos casos estos instintos han sido torcidos o violados. Las mujeres modernas han renunciado a esta gran ventaja para volverse copias neuróticas de oficinistas gays. Han abandonado el gran poder que llevaban en la sangre. Si no me crees, pensá en una paloma mensajera que sabe el camino. Seguro perdería el rumbo si le mostraran un mapa y tuviera que pensarlo. Lo que viene de la sangre es lo mejor. Pero hoy es difícil oír este llamado del instinto, porque te enseñan a desconfiar de él. Abandonarse al instinto, una vez que uno tiene disciplina y práctica a través del cuerpo, permite al hombre cruzar un abismo por una cuerda floja con paso firme.
La izquierda habla mucho de soltarse, de dejar de estar reprimido. Si tan solo entendieran lo que eso realmente significa. Te voy a mostrar hombres que de verdad no tenían trabas, que no estaban reprimidos para nada. Uno de ellos se llamaba Clearco y fue un general espartano. Esparta lo envió a la ciudad de Bizancio, en la desembocadura del Mar Negro. Habían pedido ayuda. Él llegó como un asesor militar, pero pronto dejó de responder a Esparta. Usó su poder e ideó una trampa para invitar a los hombres prominentes, los senadores y ricos de la ciudad, a una reunión donde los colgaron del cuello. Se quedó con sus propiedades y se llevó el premio de la soberanía de ese lugar. Después Esparta envió un ejército para desalojarlo, y él presentó gran resistencia en una batalla difícil, pero fue derrotado. Entonces Clearco logró escapar mientras la ciudad era sitiada. Por la noche se escabulló en un barco con el tesoro, desde una ciudad vecina que también había tomado, y finalmente huyó a Persia. Pero en Persia no se dedicó simplemente a disfrutar sus riquezas, que había ganado con el poder de su mano. Este hombre estaba poseído por la pasión de la guerra y de la aventura. Llamó a muchos mercenarios de todo el mundo griego y condujo este ejército a través de empresas audaces en las tierras salvajes de Tracia y en pleno imperio persa, donde, sin embargo, murió por traición. Acá fue descuidado. Hay que saber usar al zorro tanto como al león dentro de uno. Te hablo de otro hombre, elogiado por Maquiavelo como guía para la vida, una especie de coach existencial. Habla de un tal Agatocles, de la antigua ciudad de Siracusa, una ciudad griega en Sicilia. Este hombre ascendió desde orígenes humildes por las filas del ejército, gracias a su gran valentía en batalla y su mente astuta para planear estratagemas y emboscadas. Eventualmente fue nombrado comandante supremo de la ciudad, donde, otra vez, totalmente desinhibido y sin trabas, invitó al Senado entero y a todos los notables a una reunión, donde sus soldados los mataron a todos. Se llevó el premio del poder en esa ciudad. Después, con muchas otras luchas, derrotó a los cartagineses que hostigaban a los griegos en Sicilia, desembarcando en África y dándoles una paliza sangrienta. Gobernó con seguridad y en gran gloria. Te cuento estas historias porque muestran las vidas de dos hombres similares, que supieron realmente soltarse, que no estaban contenidos por inhibiciones mezquinas. Estos son hombres que sabían cómo disfrutar de su libertad y que no estaban limitados por la opinión de los demás. ¿Cuál fue el eslogan en la última década en Estados Unidos? Sí se puede. Este fue el lema de la última década en ese país, al menos, y no veo razón por la cual no debería llevar esa idea hasta sus últimas consecuencias. Al fin y al cabo, ninguno de los sabios morales que gobiernan ese país vio nada malo con ese eslogan. Seguramente quieren que lo hayas, entre comillas, internalizado. Recordá siempre que esta gente pequeña como Bill Gates, Caralibro Zuckerberg y Jeff Bezos son hombres completamente dependientes. No pueden hacer con su riqueza lo que vos creés que pueden. Por ejemplo, jamás podrían simplemente matar a un hombre y tomar a su esposa. Pero incluso el gobernante del país africano más pequeño tiene ese poder y esa riqueza real. Cuando tu felicidad y riqueza dependen de la fuerza armada de otro, no sos realmente tu propio hombre, ni podés disfrutar de los placeres más grandes de la vida. Clearco y Agatocles sabían esto. Te muestran uno de los caminos de salida. Ellos son hombres auténticos que siguieron su propio camino. Sí se puede. 53. El pirata y la fortaleza. Entre comillas. El trabajo nunca fue placer para mí, ni la economía del hogar que cría buenos hijos. Pero los barcos a remo fueron mi placer y la guerra, y las lanzas bien bruñidas y las flechas. Así habla Odiseo haciendo de pirata. Este es el lema y la vida del pirata. ¿Entendés lo que es un pirata? Muchas veces me preguntan, ¿por qué la edad del bronce? ¿Por qué es la era heroica que ves en la Ilíada y la Odisea? Sí, pero no olvides lo que héroe realmente significa.
Tucídides dice que los hombres de aquella época disfrutaban de la piratería y no veían nada malo en ella. Y es cierto. ¿Y qué es el pirata sino la forma original del hombre libre y de toda vida ascendente? Qué patético cuando hoy te hablan de vivir la vida o de tener una vida. Esta gente no tiene la menor idea de lo que significa la vida verdadera. Compará la intensidad de Alcibíades, de ese superpirata, o de lo que hoy estoy a punto de describir, con la vida que te animan a, entre comillas, tener hoy. Qué inútiles las fanfarronerías de estas criaturas ansiosas que viven a base de fármacos, vino barato y los rancios gases de pedo de estatus y aprobación que se mendigan entre sí. Schopenhauer dice que en algún momento del pasado todos los animales eran herbívoros, pero luego algunas especies decidieron tomarse la vida por los colmillos, arriesgarse y con gran osadía convertirse en bestias de presa, viviendo de la caza. El depredador siempre es el animal más inteligente. En cada decisión de convertirse en cazador o pirata, un hombre o un pueblo está mostrando gran osadía y embarcándose en una libertad mayor. El héroe no es esclavo de la mayoría, ni se sacrifica por ellos. El hombre común se asombra de este tipo de sacrificio, porque nunca haría eso por sí mismo ni por los demás. Pero esto es el héroe reducido a perro fiel. El lobo no busca sacrificarse por nada, sino descargar sus poderes sobre un territorio. Tomamos a los lobos, leones y leopardos de entre nosotros cuando aún son cachorros y los rompemos con ideas falsas, con un condicionamiento atroz y últimamente drogas que habrían lobotomizado a un Da Vinci, a un Alejandro, un Federico el Grande en su juventud. Luego la energía que les queda se canaliza hacia el trabajo sin sentido por dinero. El trabajo y el comercio son las formas de sujetarte a la mera vida y su preservación. Cuando los superiores se corrompen en una vida de trabajo y finanzas, lentamente se encaminan hacia su propia destrucción a largo plazo. Podría decir que el ocio es la fuente de todas las grandes cosas. La conservación de la vida es tediosa. Se necesita libertad de sus exigencias para toda vida elevada, arte y literatura también. Y también para toda vida bella, toda aventura, todo desarrollo del cuerpo hacia la cumbre de la belleza. Una de las razones por las cuales el mundo moderno no tiene gran cultura es porque los hijos de los ricos tienen tan mala conciencia por no trabajar, que se esfuerzan igual que todos por trepar entre ellos en trabajos normales. Hace apenas 50 años, la mayoría decía que su profesión era deportista. Eso fue en un tiempo reciente con ligeramente más belleza y más arte. Pero, está mal mirar este aspecto de la vida, porque asumimos que tenemos más familiaridad con él de la que realmente tenemos. No es solo que no merecemos una cultura superior, aunque eso también, sino que el propósito de una cosa así nos es completamente ajeno. Desde el punto de vista de la verdadera cultura y refinamiento somos tan bárbaros como el rebaño más oscuro de Joresem, donde las mujeres se rascan el pubis en público. Solo que somos más mansos e insípidos que ellos. Así que cuando menciono el ocio, no imagines que me refiero al ocio tal como vos lo entendés. No es solo ocio, no necesitas solo ocio para una vida elevada, sino específicamente ocio para la preparación para la guerra. Para escapar de la sujeción de nuestro tiempo ya no podés mirar realmente hacia la ciencia o el arte. Has olvidado su propósito. Han sido desarmados y casi toda participación en ellos hoy equivale a un tipo de culto cargo. ¿Quién puede siquiera nombrar a un verdadero científico o artista entre nosotros? Creo que hace un siglo que no aparece uno. Mirá cómo Cellini esculpió su Perseo. ¿En qué estado mental estaba? ¿Y qué tan lejano es eso de nuestros artistas pajeros? Paglia dice que el artista es un obsesivo, con una mente cercana a la de un acosador o un asesino serial, y tiene razón. Mirá la monomanía de Newton, o el carácter de gente como Balzac o Baudelaire.
Aspergers violentos y obsesivos. Nuestros pajeros son pajeros porque carecen de toda intensidad y toda fe en sí mismos y en lo que hacen. Ni siquiera son nihilistas. Les falta convicción incluso en su nihilismo. Simplemente carecen de intensidad, están meados y secos. Por eso en este libro no te promuevo la vida del científico o del artista o del escritor, porque en nuestra era estas cosas se han degenerado en hobbies o formas de matar el tiempo y no tienen ningún valor. La gente que promueve estas cosas sin tener realmente un porqué, lo hace solo para volverte inofensivo y para anunciarles a otros en los medios o donde sea que ellos también son inofensivos. Lo que las épocas pasadas entendían por ocio es muy distinto de lo que entendemos hoy. Si los robots liberaran a la humanidad del trabajo, no habría florecimiento de intelecto ni de las artes o ciencias. No basta con ser libre del trabajo, porque los jubilados y los NEET también lo están, igual que muchos académicos y otros más, pero todos ellos no hacen nada que valga la pena. Han sido reducidos a un estado de dependencia y restricción, y ese es el problema. Las personas constreñidas y dependientes no tienen pensamientos verdaderos, por la misma razón que ya las naciones sin industria no entienden qué fue en realidad la innovación, ni para qué servía la invención. Así que nuestra ciencia y tecnología también es solo más pajerismo. Cervantes completó el Don Quijote en la cárcel. Spinoza era un pulidor de lentes. Diógenes era un sin techo. Y muchas otras cosas grandes fueron hechas por gente más pobre o en peores condiciones materiales que las de hoy. Y sin embargo no se puede negar que la vida del americano promedio es la de un esclavo sobrecargado y estresado. Pero el descanso que vendría de liberarlo de eso sería solo eso, descanso simple, si no viene también con hombría y soberanía. No hay sustituto para la libertad y el poder. Ni siquiera la sensación de libertad o poder es un sustituto de lo real. El pirata, el verdadero guerrero, y no el soldado moderno en sujeción a un eunuco de alto rango, es el único hombre libre. Y es esta libertad, la libertad primordial de la edad del bronce, la que algunos deben recapturar antes de que pueda hacerse cualquier otra cosa. Escuchá lo que dice Tácito sobre los antiguos germanos. Preferían obtener mediante la batalla las cosas de la vida, y consideraban mezquino y bajo trabajar en la tierra, sudar y fatigarse, en vez de ganarse el sustento con la lanza y arriesgando la sangre.